70 veces 7, eso es lo que nos dice Mateo 18. Cuando Pedro le preguntaba a Jesucristo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos ofenden? Jesucristo le decía, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Hoy queremos hablar del perdón, queremos hablar de ese tema tan importante que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser libres, amén. Pero también queremos hablar en esta noche de algo que evita que nosotros podamos otorgar y podamos recibir perdón, y es el orgullo. Y en esta noche tengo el privilegio de que me acompaña el licenciado licenciado de la Guatemala, Santiago, y la pastora Carla Cruz. Amén. Es una bendición poder tenerlos nuevamente aquí en este segmento. Amén. Estamos hablando de lo que es el perdón, pero también el orgullo, ¿verdad? Cómo el orgullo nos afecta, cómo el orgullo se convierte en una barrera para poder, ¿verdad?, otorgar y recibir el perdón. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, evita que nosotros podamos ser libres. Y es por eso que en este episodio estaremos charlando con el licenciado Santiago y la pastora Carla Cruz desde la ciudad de Guatemala acerca, ¿verdad?, de este tema tan importante. ¿Qué es lo que puede causar el orgullo en aquellas personas que necesitan perdonar y ser libres, ¿verdad? Ser libres, otorgar y recibir perdón. Proverbios 16:18 dice que después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. Mira, el orgullo es algo que realmente nos detiene de ser libres, de ser bendecidos, y eso es lo que tuvo que hacer el licenciado Santiago: perdonar, recibir y otorgar perdón para entrar en ese proceso de liberación y ese proceso de sanidad. Y para eso le voy a pedir que nos comparta en esta preciosa hora lo que él pudo experimentar a través del perdón, a través de dejar ese orgullo, ¿verdad? Ese ego en decir, no vale la pena perdonar al que me ofendió, no vale la pena recordar lo que pasó o mi pasado, sino que afrontarlo, decir, yo necesito perdonar y necesito recibir ese perdón. Así es que, licenciado Santiago, te doy este tiempo para que nos saludes también y puedas explicar a la audiencia cuál fue la experiencia en ese proceso de sanidad a través del perdón. Hola a todos, es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente en esta noche las palabras que el Padre tiene para ustedes, las palabras de vida nueva, las palabras de esperanza, las palabras que tal vez tú necesitas, tal vez las palabras que no quieres oír algunas veces y que es tan sencillo poder tomar un poquito de responsabilidad al analizar lo que vamos a compartir hoy con el tema del perdón, con el tema de la liberación, con el tema de dejar el orgullo por un lado y de cómo nos puede afectar esto para abrirnos el camino que Dios quiere. Alguien escribió algo para ti hoy y dice, tú tienes un destino que cumplir. Hay un llamado en tu vida. Dios ha puesto grandeza en ti. Tienes la responsabilidad de vivir con propósito y no dejarte desviar por personas que puedan desviarte. En este sentido, lo que yo quiero compartir contigo hoy es que el yo puedo algunas veces nos hace estorbo. Y la cuestión de el orgullo de decir, no, yo puedo tomar un curso para poder, con la adicción que me está afectando, con la dependencia que tengo. O he escuchado algunos testimonios de personas que, por ejemplo, tienen una adicción al trabajo y esas personas, por lo mismo de que se meten tanto en el trabajo, no pueden tener relaciones interpersonales estables y, por ejemplo, con sus familias no se les considera. Hay gente
que no conoce inclusive algunas veces quién verdaderamente es ese papá o esa mamá que es parte de esa familia, porque la persona tiene una dependencia tremenda del trabajo. Entonces, él dice, no, es que si yo no proveo en mi casa, ¿quién lo va a hacer? Es que si yo no hago el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Entonces es ahí donde el orgullo del yo puedo, y sin mí nadie puede, y sin mí nadie sale, es donde la palabra nos enseña y nos dice que no nos afanemos, que dejemos que las cosas vayan fluyendo poco a poco y que Dios tiene un propósito y un plan y que si Él nunca nos ha fallado, que si Él siempre ha estado con nosotros, ¿cuál es la diferencia en que hoy esté con nosotros si ayer estuvo también? ¿Cuál es la diferencia entre que esté mañana con nosotros si ayer estuvo también? Por eso es que si ustedes se recuerdan, en la sesión pasada que tuvimos, cuando un profeta le preguntó a nuestro Señor cuál era su nombre o uno de sus nombres, él dijo, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Él no dijo, yo soy el que fui o yo soy el que seré, sino que simple y sencillamente él dijo hoy, porque si tú confías hoy tus planes, tus debilidades, tus situaciones a Dios, entonces Él se va a encargar. Pero para esto tenés que dejar a un lado el orgullo que muchas veces te hace un estorbo para que el Padre empiece a actuar en ti. Una vez tú has podido entender que el orgullo es un estorbo en tu vida, porque es cierto que hay que tener alguna parte de nuestra vida en la que tenemos que tener un cierto recato, saber una cosa muy importante que te voy a decir. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una pieza maestra. Eres alguien que Dios te creó único. Eres especial. Tú eres alguien común y corriente. Habemos en esta tierra, se calcula que habemos hoy más de 8,000 millones de personas habitando esta tierra. Y dentro de esos 8,000 millones de personas, tú eres único, tú eres especial. Entonces, es cierto, tú tienes que saber que eres especial, pero esto tiene un límite. Y ese límite de tu especialidad y lo que tú tienes, tu inteligencia, tu productividad, tu proactividad, tu disciplina, tu intelecto, tu belleza interior, todo esto se debe a que Dios ha tenido la misericordia para que tú lo tengas. Si tú no lo tuvieras, si Dios no quisiera que tú lo tuvieras, alguien más lo tendría, pero Él ha decidido que tú seas alto, que tú seas bajito, que tú seas gordito, que tú seas flaco, que tú seas musculoso o que seas delgado, porque el delgado le va muy bien un tacuche bien lindo, así recto, pero a uno un poquito más fornido le da una playera hasta allá, etcétera. No todos los cortes están hechos para todas las personas, porque Dios ha decidido que cada persona seamos diferentes y todos tengamos talentos diferentes. Pero dentro de estos talentos, si nosotros le damos el lugar a Dios, que es el único que nos ha dado la oportunidad de que tengamos esos talentos, entonces es ahí donde empezamos a rebajar nuestro orgullo, a dejar que esa puerta, como dice Apocalipsis, Él toca la puerta. Y cuando tú le abres esa puerta a nuestro Padre, dice que Él entra y Él cena contigo. Entonces Él quiere que tú mantengas esa puerta abierta para Él, para que tú todo el tiempo estés en una cena constante con Él. ¿Qué se hace en una cena con una persona especial? ¿Has tenido tú una invitación a alguien especial? ¿Has cenado con alguien especial? ¿Has invitado a alguien a almorzar, a cenar, a desayunar? A alguien, no rutinariamente, sino a alguien con el que tú deseas conocer, con el que puedes cerrar un negocio, con el que vas a aprender algo, con el que te va a dejar algo. ¿La has tenido? Pues así es como Dios quiere que tengamos ese conocimiento
para que Él entonces te empiece a enseñar cuál es el método del perdón que vas a tener para poder ir superando lo que te va haciendo esto. Vamos hablando entonces ahorita que el orgullo en algún momento, cuando es demasiado lo que lo tenemos dentro de nosotros, cuando esa típica palabra que aparece mucho en las redes hoy día que dice, te mereces, tú eres, tú puedes, tú, ok, estamos de acuerdo, pero tú te mereces lo que Dios quiere para tu vida. Tú te mereces lo que Dios ha escrito en su palabra, que somos merecedores. Y te cuento una cosa, somos merecedores de un reino. Somos merecedores de algo increíble que ni siquiera tenemos una idea, pero es por la misericordia y la gracia que Dios ha tenido por nosotros, no por lo que nosotros en nuestras propias fuerzas tenemos. Y muchas veces, en la falta de perdón, no nos permite que podamos llegar a tener acceso hacia eso que hemos tenido como merecimiento de parte del Padre. Conforme vayamos metiéndonos un poquito más hoy en la conversación, vamos a ir viendo cómo es la mejor forma para ir perdonando y limpiando ese camino que en algún momento nosotros nos autosaboteamos. Algunas veces nos ponemos nosotros mismos ese estorbo para poder tener el camino limpio hacia una mejor comunicación con el Padre y de esto tener un mejor desempeño en nuestra vida. Amén. Licenciado Santiago, dijiste algo, la falta de perdón no nos da acceso, ¿verdad? Qué importante es eso, no nos da acceso a lo que el Señor realmente tiene para nosotros, para esa clase de vida que Él nos ofrece, ¿verdad? Esa clase única de vida, ¿verdad? Que ha sido diseñada para cada una, como dijiste tú al principio, todos tenemos características diferentes, somos únicos, o sea, no hay nada que me pueda decir a mí que yo me parezco a alguien, porque tal vez tenemos algunas cualidades, pero soy única, hay algo que esa otra persona no tiene, ¿verdad? Entonces, esa vida única que Jesucristo nos da, ¿verdad? Ese de recibir el perdón de parte de Dios, de parte de Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos da acceso a esa vida de libertad, a esa vida de sanidad. Amén. Y sabes que el perdón es un mandamiento. La Biblia dice en Mateo 6:15, Jesucristo hablando y dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si nosotros no damos perdón, tampoco Dios nos va a otorgar el perdón. O sea, en este caso Él nos está poniendo un mandamiento, que el perdón es necesario, que es un mandato, que siempre vamos a estar vulnerables y vamos a estar expuestos a que alguien nos lastime, a que alguien nos dañe. Sí. Pero lo importante es tener ese perdón. Lo importante es otorgar ese perdón, es recibir ese perdón. Y una de las cosas que nos evita recibir ese perdón es el orgullo. Pastora Carla, hoy queremos que nos saludes también. Y yo sé que tú tienes experiencia, ¿verdad? Porque eres una mujer que ha trabajado con muchas mujeres. Nosotros las mujeres somos más vulnerables tal vez, ¿verdad? Porque estamos llenas de emociones y muchas veces, bueno, no muchas veces, en la mayoría de veces nuestras emociones nos controlan, ¿verdad? Y es una emoción la que nosotros esperamos, ¿verdad? Tener para perdonar. Decimos, es que yo no lo siento. Hasta que yo siento, voy a perdonar a aquella persona que me dañó. Pues déjame decirte que nunca lo vas a sentir. El sentir de que tienes que perdonar a alguien, nunca lo vas a sentir porque es una decisión. Es una decisión de hacerte libre de ti y dejar a aquella persona libre de todo lo que haya podido suceder. Amén. Entonces, quiero darte el tiempo que nos saludes, Pastora Carla, y que también nos aportes, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa la falta de perdón? ¿Qué es lo que evita que nosotros podamos perdonar? Y en ese proceso de sanidad, como decía Santiago, ¿verdad? Qué importante
es tener el perdón ahí en el bolsillo, ahí a la mano, ¿verdad? Así que te doy el tiempo, Pastora Carla. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarles. De verdad que es un encuentro nuevamente bonito, agradable, el saber de que nuevamente nos reunimos en este espacio para poder llegar una vez más y poder compartir algo que tal vez en un momento dado a algunos puede que les haya afectado y a otros no. Pero en esta noche quiero contarles de que estamos aprendiendo a desglosar. Un gusto saludarles primeramente y pues también poderles compartir. Nosotros tenemos, creo que venimos arrastrando, por decir así, venimos arrastrando parte de testimonio de lo que nosotros estamos expresando, de lo que nosotros estamos hablando. Ani decía pues de que comentaba de que yo tengo ya algún tiempo de estar trabajando con mujeres y pues entre mujeres nos solemos entender, pero la verdad es de que somos más vulnerables porque las mujeres somos un poco más emocionales, algunas un poco más que otras, pero solemos ser más llegadas a lo que escuchamos y eso pues nos emociona, eso nos altera, ¿verdad? Pero en el caso de los varones, pues ellos suelen ser pues un poco más estables. Pero en esta noche el tema está muy, muy bonito porque está hablando de lo que realmente nos lleva a la libertad, que es tomar la decisión de poder tomar esa, creo que es una de las decisiones más fuertes que podemos tener hombres y mujeres, de poder decir, voy a perdonar. Voy a tomar esa osadía, voy a tomar ese valor, aunque me dé una taquicardia, aunque sea lo último que haga en esta tierra, pero realmente allí es donde realmente se conoce el verdadero perdón y la verdadera libertad que el Padre tiene para nosotros. Una de las cosas que realmente puede ser lo más importante para poder perdonar a alguien o perdonarnos o perdonar, otorgar el perdón en este caso, establecer límites. Cuando yo aprendo a establecer límites y realmente los respeto, es cuando empiezan a surgir cosas hermosas, empiezan a surgir realmente los resultados de lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ya tener una vida tranquila, pues ya soltar a ciertas personas, soltar a ciertos casos que nos están llevando o nos han ahorillado. En este caso, pues ya venimos de hace días trabajando este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos, en donde vimos pues que realmente el resultado de mantener un ego, de resguardarnos con un ego, pues nos lleva a tener resultados no agradables, resultados pues que pues algunas veces son lamentables, ¿verdad? Dice que cuando nosotros aprendemos a establecer límites, ¿qué son los límites? Los límites son barreras, puntos de vista, criterios y definitivamente es una sobrevivencia en nuestras relaciones sentimentales, familiares, en la iglesia y pues en ese tipo de roles sociales es cuando nosotros podemos aprender a establecer límites. Muchas veces se nos enseñó que por alguna causa, por alguna razón, nosotros tenemos que quedarnos callados. Nosotros tenemos que apegarnos a una idea, apegarnos a alguna tradición, porque como así fue mi abuela, así pues fue mi mamá, y pues yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Dice, establecer reglas claras y saludables para mantener buenas relaciones interpersonales, tanto personales como con Dios, con el fin de promover la salud emocional y espiritual. Y escuchen lo que dice Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, hermanos, dice, escuche bien, dice, sobre todo, hermanos míos, no juzguéis, ni por el cielo, no juréis, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que nuestro no sea no.
para que no caigamos en condenación. O sea, cuando yo aprendo que mi sí es sí y que mi no es no, entonces dice que yo me estoy librando. Nosotros hemos librado, dice, de no caer en una condenación. Y eso es una de las cosas que muchas veces espiritualmente nos vienen a dar cargas. Cuando nosotros aprendemos a decir sí, pero caemos en hacer la actitud de uno, esto viene a producir una carga emocional. En las iglesias eso se mueve mucho, pero la palabra que es la que nos instruye en la vida, nos está hablando Santiago y dice que su sí sea sí y que su no sea no. También dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino que les he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué me dice esto? Me está diciendo la palabra que yo puedo tomar la palabra de mi Señor para poder salir, sea cual sea la situación que me puede estar agobiando. Dice que no nos ha dado un espíritu de poder, de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de un dominio. Muchas veces la palabra se convierte como en un tipo de una historia. La palabra se convierte también en un tipo de, como algo que se recita, como una poesía. Pero cuando nosotros empezamos a tomar la palabra para nuestra vida, la palabra resulta ser algo glorioso. Yo comentaba con los hermanos y le decía, anoche tuvimos un discipulado y hablábamos acerca de cuando nosotros empezamos a meternos a la palabra, a escudriñar la palabra. Usted no se imagina la vida que toma la palabra en nosotros. Si usted lo hace, déjeme decirle que usted va por el mejor de los caminos, pero si usted aún no lo ha hecho, si usted aún no ha tomado la determinación de sentarse y aplicar la palabra a su vida, déjeme decirle que se está perdiendo de mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice que las emociones matan, pero cuando yo permito que las emociones mueran en mí, dice que la sabiduría se vuelve mi mejor amiga. Se vuelve mi mejor amiga. Entonces, la palabra buscada, la palabra escarbada, la palabra leída, la palabra tomada en el espíritu, la palabra hace maravillas en nosotros. Cuando yo aprendo a establecer límites en mi vida por medio de la palabra toma vida en mí y de una forma sobrenatural, de una forma que realmente es sorprendente cómo puede llegar la palabra a repercutir en mi vida cuando yo le doy el acceso, que la palabra venga a ser rema en mi vida. Rema quiere decir que no solamente llegue y se fue, sino que la palabra llegue, se establezca, se posesione y tome vida y empiece a actuar sobre mi vida. Eso es lo que a nosotros nos atrae, eso es lo que nosotros nos trae a tomar este espacio para poderle decir a usted de que en el ámbito espiritual la palabra es viva y la palabra es eficaz. Amén. Estamos oyendo que pues dentro del mismo gremio, dentro del mismo pueblo, se cometen muchos abusos y se cometen cosas que realmente hacen que mucha gente allá afuera ya no quiera no quiere saber nada de Dios. Yo me puedo imaginar que Dios dice, pero yo no tengo la culpa, yo no les hice nada. Solo nos encargamos de darnos cuenta aquí en lo que hizo fulano y mengano, pero no hemos llegado al Padre, no hemos llegado todavía a descubrir su palabra, la palabra que realmente viene a servir para nosotros. Amén, amén. Gracias, Pastora Carla. Y yo creo que el perdón es solamente el reflejo, ¿verdad? De lo que, del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Creo que yo ahora entiendo, a muchos les ha costado
recibir ese perdón y otorgar ese perdón porque no han experimentado realmente el perdón de parte de Dios. Y mire, ese perdón es accesible, ese perdón está ahí dispuesto a ser otorgado de parte de Dios. La palabra de Dios dice que Él ahí en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras rebeliones, Él llevó todos nuestros pecados, todo lo que era contrario, todo lo malo que hicimos nosotros, Él lo llevó para perdonarnos, para limpiarnos de las consecuencias de ese pecado. Entonces, cuando recibimos ese pecado, ese perdón, cuando recibimos ese perdón, nosotros automáticamente lo tenemos que aplicar también, así como Jesús nos ha perdonado, así como Dios nos ha perdonado de cosas que tal vez nosotros ni nos acordamos, que enterramos en nuestro subconsciente, como decía Santiago en el segmento anterior, ¿verdad? Cosas que nosotros nos bloqueamos, ¿verdad? De no querer recordar para que eso no siga haciendo daño en nuestra vida, pero está ahí y necesita ser sacado a través del perdón, a través de recibir y otorgar perdón. Mira, Isaías 43 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, dice. Amén. Entonces, esto significa que Dios no solo perdona, sino que también olvida, ¿verdad? Él olvida de todo lo malo que hicimos. Dice que Él agarra nuestros pecados y los entierra, ahí los sepulta en las profundidades de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y nosotros como seres humanos a veces otorgamos el perdón, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a perdonar. Yo perdono, dice el dicho, pero no olvido. No olvido todo el daño que me hizo. No olvido todo lo que pasé. Entonces, esto no es perdonar. Perdonar es tomar la ofensa, es pasar por esa puerta de la ofensa nuevamente y decir, a mí me dañaron o yo dañé o yo lastimé, a mí me lastimaron, pero hoy yo decido perdonar. Hoy decido pedir perdón y nunca más acordarme de ese perdón. Porque si eres una persona que vas a otorgar perdón y que vas a estar recordando a cada rato lo que te hicieron, no has perdonado, no has sido libre verdaderamente del perdón. O si eres una persona, ¿verdad? Donde va a pedir perdón y la otra persona te sigue recordando lo que tú hiciste, tampoco ha otorgado ese perdón, ha recibido ese perdón. La palabra es clara, nos dice ahí que Él es el que perdona nuestras rebeliones, el que agarra nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? Entonces, él utiliza, Santiago decía, este método del perdón. ¿Cómo podemos nosotros lograr otorgar el perdón? ¿Cómo podemos nosotros ser libres del perdón? Acuérdense que el perdón no es para la otra persona, porque a veces hay casos, ¿verdad? Donde uno dice, no se merece esa persona ser perdonada, porque causó mucho daño, porque intencionalmente fueron malos, dañaron el corazón de una persona o de un niño o de una niña, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros decidimos, yo perdono, es para nosotros mismos, para ser libres, para romper esa atadura, porque la falta de perdón me tiene atado, amarrado a esa persona que me hizo daño. Amén. Y es así como sucede. Por eso es que estamos tocando el tema también del orgullo, porque muchas veces el orgullo no nos deja, no nos impide llegar a este momento donde decimos nosotros, tenemos que romper ese patrón, porque mire, el orgullo es tan destructivo que impide que nosotros mismos reconozcamos nuestros errores, que asumamos nuestros errores y nuestras responsabilidades, las consecuencias, lo que causamos nosotros a través de ese daño. Amén. Entonces, mire, por otro lado, el perdón es un acto de humildad. El perdón nos permite sanar corazones, nos permite restaurar, reparar relaciones, nos permite a nosotros mismos ser libres. Santiago experimentó eso a través de ese proceso. Yo creo que tú, Santiago, llevabas
un costal, ¿verdad? En tus hombros, en tu espalda, de muchas cosas que venías cargando, mucho daño que te causaron de niño, quizá en tu juventud, y eso lo llevó a tomar decisiones, ¿verdad? De donde el Señor lo sacó del alcoholismo, lo liberó del alcoholismo, pero una de las estrategias que él tuvo que usar fue ese método del perdón. Compártenos un momento, ¿cómo fue esa experiencia que tú tuviste, Santiago, en el que tú dijiste, yo tengo que pasar por esa puerta, tengo que volver a regresar? Muchos de nosotros queremos darle la vuelta, esquivar, ¿verdad? Ya no queremos ni pensar lo que nos hicieron o lo que hicimos, pero sabes, para recibir y otorgar perdón es necesario pasar por esa puerta, tragarse, ¿verdad? Esta gota, ese trago amargo, ¿verdad? Y en decir, yo causé daño, yo perdono, yo recibo tu perdón. Cuéntanos esta experiencia, Santiago, para aquellos que quizás nos están escuchando en este momento y no puedan perdonar, o no saben cómo perdonar, o dicen, ¿para qué lo voy a hacer si esa persona no lo merece? O ya enterré yo, ya eso, lo que pasó en mi vida, ahí está, ya no me quiero acordar de él. Es necesario. ¿Cómo fue tu experiencia, Santiago, para aquellos que nos están escuchando en esta tarde? Sí, esto es muy relativo al tema de por qué tengo que perdonar. Y la situación es, hay algo que a mí me impresionó cuando recibí un curso de Derecho Romano en la Facultad de Derecho. Ustedes saben que los romanos se caracterizaban por ser muy crueles a la hora de aplicar los castigos o las penas cuando encontraban culpable a alguien. Y si hubo algo que a mí me impresionó mucho, tal vez va a ser un poco gráfico, pero creo que nos va a hacer reflexionar en esta noche, era la forma en cómo los romanos castigaban a una persona que cometía asesinato. Dice que la persona que cometía asesinato y era encontrado culpable del asesinato, dice que le amarraban con alambre de amarre a la víctima que había que había asesinado, el asesino. Se lo amarraban atrás en la espalda con alambre de amarre y tenía que andar así con esa persona durante un tiempo prolongado. Esto quiere decir que la persona que iba atrás, que ya no tenía vida, que había sido la víctima del asesino, se iba desgarrando por poco durante el tiempo que esta persona iba caminando. Y conforme esa persona o esa víctima se iba descomponiendo, esa persona iba, ahí sí que contaminando a través del alambre de amarre y las púas a la otra persona que iba llevando encima por su delito que había cometido. Ahora, ¿en qué comparo esto al perdón actual? Simple y sencillamente, cuando decía, ¿por qué tenemos que perdonar? Es porque nosotros nos vamos a liberar. Nos vamos a quitar ese alambre de espinas y púas por una simple y sencilla razón. Porque esto ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos liberó de ese alambre. Nos hizo libres de todas esas ataduras y todas estas cuestiones que nosotros venimos arrastrando cuando decidimos no perdonar. Porque como se recordarán en el segmento anterior, platicamos que el perdón también es una decisión. Amén. Y cuando nosotros decidimos que es necesario perdonar, entonces este beneficio nos va a ayudar a nosotros. Regresando al tema de si la persona fue víctima de, por ejemplo, un abuso, entonces esta persona, el abusador, de repente ya nunca más lo vas a volver a ver en tu vida. Ese fue mi caso. Nunca jamás volví a ver a la persona que en algún momento me abusó cuando yo era un infante. Pero ¿qué pasa? Que aún mi subconsciente estaba dañado, porque yo no sabía ni siquiera a quién o qué era lo que debía de perdonar hasta que el Espíritu Santo me dijo quién era quien debía de perdonar. Yo tenía una idea, pensaba, creo que había sido que alguien en algún momento había podido dañar mi vida de vida infante,
pero no estaba totalmente seguro quién, cómo. O sea, es como aquellas películas que uno ve al asesino, ve aquí, pero siempre tiene el rostro cubierto, siempre tiene la cara tapada. Uno no sabe realmente a quién es a quien tiene que perdonar. Entonces, en este caso, cuando uno ya le dice, Padre Santo, yo he decidido perdonar, pero ahí sí que yo no sé ni a quién tengo que perdonar. Entonces el Padre, como el Padre él es milagroso, él es sobrenatural. Y ahí es donde nosotros los seres humanos tenemos un límite, pero Dios no. Él a través de su Espíritu Santo te va a guiar cuando tú tienes esta clase de conflictos internos. Tú dices, pues yo era tan niño, o yo en medio del accidente, o el trauma me bloqueó, ya no puedo recordar cómo era el victimario, yo no me recuerdo cómo era la situación. Pero Señor, yo decido perdonar porque siento que esto está siendo un obstáculo en mi vida. Entonces, en este momento, esto es como los romanos, el alambre de amarre de púas de la víctima me está contaminando mi vida a efecto de que yo no puedo seguir creciendo. Yo tengo topes, yo tengo dificultades. ¿Y por qué debo de perdonar? Porque si yo no perdono, me voy a ahogar, me voy a asfixiar, me voy a enfermar y voy a vivir en un círculo vicioso. Ahí sí que en todo el sentido de la palabra, porque ese círculo vicioso no me va a permitir abrir mis ojos y en cuestión de abrir mis ojos, poder ser libre para poder entonces quitarme lo que hoy me hace dependiente, lo que hoy me hace tener una explicación nula de por qué mi vida ha tomado este giro de yo ser un adicto al tabaco, a la droga, al alcohol, a la pornografía, al sexo. Yo no sé a qué adicción puede estar la persona, pero uno sabe que hay algo adentro que le está haciendo estorbo, que le está haciendo un obstáculo terrible para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, ahí es donde uno dice, yo decido perdonar, no sé a quién tenga que perdonar, no sé qué tengo que perdonar, pero yo decido perdonarlo. Y como bien lo decía la pastora, no es perdonar, no olvidar. Si uno decide perdonar, uno tiene que olvidar porque eso es sanidad. La sanidad es borrón y cuenta nueva. Ojo, porque esto no quiere decir también que porque yo decido otorgar un perdón, entonces yo voy a seguir consintiendo ser abusado, consintiendo ser maltratado, consintiendo, porque eso se ve muy recurrente, que en algún momento las personas dicen, es que el que me abusa es mi hermano, o es mi pareja, o es mi papá, son mis abusadores físicos, me maltratan, me pegan. Entonces ahí es donde nosotros decimos, yo voy a perdonar, pero voy a tomar acciones para que este abuso pare, para que esto ya no suceda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque una cosa es perdonar y la otra es consentir que se siga abusando de nosotros o se siga maltratando a nosotros psicológicamente, físicamente, económicamente, intelectualmente. Así que yo creo que por ahí podemos irnos viendo porque los niveles de perdón van acorde a lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Perdón, Ani. Santiago viene a reforzar mucho acerca de lo que yo mencioné acerca del libro de Santiago, donde dice que por favor, que nuestro no sea no y que nuestro sí sea un sí. Él habla, Santiago, el licenciado Santiago comenta acerca de que tiene que haber un límite, ¿verdad? Debo de aprender a establecer mis límites, ¿verdad? Porque sí, porque se abusó, se cometió un abuso hacia la persona, pero eso no quiere decir pues que yo no pueda establecer un límite. Yo creo que ese es un mensaje clave, cuando yo aprendo a establecer a que eso sucedió, pero eso ya no sigue pasando. No hay nadie que pueda
forzarme, nadie que pueda, no existe una ley que dice que, como la palabra dice, ¿cuántas veces? 70. 70, Señor, 70 veces 7. Eso no viene al caso, porque entonces la palabra no se cumpliría. Dice que nuestro no sea no y que nuestro sí sea un sí. Establecer el límite, ¿verdad? Qué hermoso, porque la palabra va tomando sentido. La palabra va tomando sentido. Y es cuando realmente conocemos la verdadera libertad de Cristo, Amén. en la que tomamos la decisión de decir, no más, establezco mis límites, conozco la verdad y vivo la verdad en Cristo. Amén. Gracias, pastora. Qué lindo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará verdaderamente libres. Mire, Amén. la palabra nos viene a reforzar todo. Por eso todo lo que hablamos aquí lo vamos a respaldar con la palabra de Dios. Amén. Sabiendo que la palabra de Dios, como decía pastora Carla al principio, es viva y es eficaz. O sea, esa palabra se hace vida en nuestro caminar, en cada individuo. Amén. Y una de las cosas que decías, pastora Carla, es si no podemos, o sea, solo enterrar lo que nos pasó, ¿verdad? Solo dejarlo en el olvido sin no tratarlo, sin no confrontarlo y sin no poner un límite. Yes. Recuerda que lo que se ignora se vuelve un exceso. Y lo voy a repetir otra vez, lo que nosotros ignoramos, vamos a pasar por alto una palabra y pueden ser cosas tan pequeñas, no necesariamente una gran cosa, una gran herida. El perdón se da hasta en las cosas más mínimas, porque sabe que lo más pequeño es también lo más destructivo. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Tu vida es como una viña y esas pequeñas zorritas, una pequeña mosca, dice Proverbios, hace perder o echa a perder el perfume del perfumista. Entonces no podemos nosotros ignorar todo lo que nos ha sucedido o cosas tan pequeñas, una palabra, una ofensa. ¿Por qué? Porque es un acceso. Es un acceso al resentimiento y esto va creciendo, 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 creciendo y creciendo, ¿verdad? Una cosa tan insignificante, quizá una palabra que te dijeron, una mirada, no te tomaron en cuenta y tú lo olvidaste, tú lo ignoraste. Hay que tener cuidado con esas cosas pequeñas, no ignorarlas, porque son acceso a cosas que después pueden destruir nuestra vida, pueden destruir nuestras relaciones interpersonales, con nuestras familias, con los cónyuges, aún con nuestros hijos. Porque mira, nosotros somos madres y padres. Tú tienes 2 hijas hermosas, tú tienes 2 hijos hermosos, pastora Carla, y no somos perfectos, como padres no somos perfectos, ellos no son perfectos, nuestros hijos van a cometer errores y nosotros también como padres vamos a cometer errores. Entonces necesitamos aprender lo importante que es el perdón dentro del hogar, dentro de la casa. Padre, hijo, madre, hijas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a mantener una relación sana familiar. Eso va a mantener una unidad familiar. Y no podemos, bueno, mi hija hace esto, mi hijo hace esto. No, hay que tratarlo. Hay que pasar por ese momentito. Hay que hablarlo, ponerlo en la mesa y decir, esto y esto me dolió, esto y esto, yo te perdono o perdóname. Porque, ¿saben? Muchas veces nosotros como padres nos cuesta pedirle perdón a nuestros hijos. Porque, digo, mis hijas me recuerdan siempre, mami, es que muchas veces tú estás equivocada y a veces cuesta como padre decirle a un hijo, sí, tienes razón, cuesta, ¿verdad? No es muy usual, pero es de sabios el reconocer yo como madre, tú como padre y tú como madre o padre que nos están escuchando, reconocer yo necesito pedirle perdón a mis hijos, necesito pedirle perdón a ese cónyuge, aún en cosas tan pequeñas. No podemos ignorar lo pequeño porque se puede hacer muy grande dentro de nuestro corazón. Recuérdese que el resentimiento es gradual, se va creciendo, va creciendo. Cuando venimos a sentir, ya hay una falta de perdón.
Cuando venimos a sentir, ya hay una raíz de amargura. Y cuando venimos a sentir, ya estamos muy atados y muy profundizados en esa ofensa. Y cuesta salir de ahí. Solo se necesita ese poder sobrenatural, como decía Pastora Carla, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que también, como dice la palabra ya, donde dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Que usemos esa palabra para poner en práctica, ¿verdad? Ese perdón, para recibirlo y otorgarlo. Mire, qué necesario. Pastora Carla, tú decías algo, tú decías, es que no podemos, ese sí sea siempre sí, ese no siempre sea no, ¿verdad? No podemos estar entre medio, ¿verdad? No podemos entrar en o sea, tal vez no, tal vez hoy aplica que tal vez sí, que tal vez no puedo, o tal vez un poquito de sí, un poquito de no, ¿verdad? Tú hablabas algo muy importante, algo que realmente creo que cada uno vamos tomando nuestra porción. Cuando tú hablabas, Sani, acerca de que debe de haber un perdón y que debe de practicarse un perdón dentro de la casa, porque la palabra es tan enfática cuando dice que no podemos ir a cuidar otros jardines y descuidar nuestro propio jardín. Mire, ese principio es cuidar nuestra generación. Mire, yo voy muy a la generación porque los que ya pasamos de 50 años estamos muy claros de que nosotros no vamos a ir para adolescentes, no vamos a mejorar, nosotros vamos de mengua, porque esa es la ley de la palabra, ¿verdad? Dice que los más robustos 70, 80 años. Entonces, tenemos que estar muy conscientes que nosotros tenemos que marcar una diferencia, pero la diferencia tiene que ser marcada dentro de los nuestros, dentro de nuestra familia. Y muchas veces con decirle, ¿te diste cuenta que tu hermano sacó mejores notas que tú? Y posiblemente no es algo que realmente pues estemos agrediendo, estemos haciendo una comparación mala. Posiblemente pues el otro hijo se esforzó más que el otro y lo estamos, en nuestra ignorancia estemos queriendo motivarlo, pero no sabemos cómo este hijo o esta hija vaya a tomar esto y eso con el tiempo vaya a resultar. ¿Sabe? En el grupo de mujeres hay mujeres tan dolidas y tan sentidas que cuando se toca algún tema empiezan los chats. Yo me recuerdo que a mí mi mamá no me quiere. Tengo una hermanita que su papá acaba de fallecer en el mes de noviembre, por ahí el papá falleció, pero dice ella que su papá era una persona muy comprensiva y su mamá no. Y esto pues creo que puede ser para el mensaje para ti que me estás escuchando. Y dice ella, mi mamá me comprendía, mi papá no. Posiblemente era la forma de su mamá y la forma de su papá, pero no creo que no la hayan amado. Pero ella está puesta en que su papá la amaba y el papá falleció. Esta mujer ha querido quitarse la vida. Sus mensajes en sus estados de WhatsApp, todos son de profundo dolor. Y les estoy hablando de una mujer que ya tiene nietos, ¿sí? Entonces, la palabra siempre es en que, aunque padre y madre nos dejara, cuando ella platicaba conmigo, yo le digo, aplique la palabra que dice, aunque padre y madre me dejaren con todo y eso, Jehová me recogerá. Pero la palabra está ahí, a lo que yo voy, al daño que muchas veces, como dice Sani, podemos nosotros causar. Bueno, sí, como no fue varón, no fue el varón que yo necesitaba, es mujer. Es que yo quería una mujer y fue hombre. Y empiezan ese tipo de cosas a dañar. Entonces, nosotros podemos marcar un límite, ¿verdad? El límite, como yo decía al principio, puede ser familiar, en las relaciones sentimentales, en la iglesia. El pastor, oye, ven, el pastor no me volteó, pero ni a ver. Yo entré, el pastor no me saludó. El pastor, ¿qué piensa si yo hice el esfuerzo por venir? Pero no nos damos cuenta si es el pastor, si es el líder, si es la amiga, si es el vecino, si es el esposo. Algo tiene que pasar. Entonces, tú dices algo muy especial. Dices que la mosca
puede hacer heder, dice la Biblia, heder el perfume del perfumista. Así Qué es. importante es que aprendamos a que no era la ofensa para nosotros. La ofensa no era para nosotros. Y que Así es. establezcamos en que Dios siempre va a tener una palabra para podernos sacar de ese estado, ¿verdad? Así es. Gracias, pastora Carla. Yo sé que creo que cuando establecemos límites también, Santiago lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, la Biblia nos es clara, ¿verdad? Los discípulos le preguntan a Jesús, le dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos ofenden? A los que nos ofenden? 70 veces 7, ¿verdad? O sea, muchas veces. Pero muchas veces tomamos ese versículo, es importante, ¿verdad? O sea, otorgar el perdón, eso no es cuestionable, no es negociable, es un mandato, tenemos que perdonar y tenemos que recibir ese perdón también. Pero hay ocasiones donde se vuelve a repetir y se vuelve a repetir ese comportamiento, se vuelve a repetir esa herida. Es ahí donde trazamos los límites, ¿verdad? Es ahí donde decimos, bueno, yo te perdono, pero aquí esto ya no puede volver a suceder, ¿verdad? Esto ya no te voy a permitir que dañes mi corazón, ¿verdad? Y ese es el límite que trazamos personalmente, ¿verdad? Donde decidir, ¿verdad? Hay relaciones en que realmente no puede estar usted dando una persona que le esté golpeando a un hombre o una mujer física, psicológicamente, una y otra y otorgar perdón y otorgar, o sea, llega todo a un límite, ¿verdad? Y al mismo tiempo poner el límite, pero también otorgar el perdón y recibir el perdón, ¿verdad? Santiago, yo sé que a través de dónde te sacó el Señor te sacó del alcoholismo, el Señor te hizo libre de esa enfermedad, te hizo libre de todo lo que cómo era tu vida antes. Y yo sé que muchos se pueden identificar que cuando existe un vicio, cuando existe una adicción en una persona, se daña. No solo se daña propiamente, o sea, la persona, sino el entorno alrededor. Y los más afectados son la familia. Los más afectados son las personas más cercanas. Yo sé que tú tuviste en un momento pedir perdón por todo el daño que se causa, y ellos tuvieron que recibir ese perdón y otorgar ese perdón. Porque ahora veo a tus hijas hermosas, veo tu familia y digo, Señor, gracias, porque tú los restauras, tú estás restaurando y entras en ese proceso de restauración, pero tuvo que ser a través del perdón. ¿Verdad? Nada de eso podía suceder sin que tú tomaras la decisión en decir, yo reconozco, ¿verdad? Que yo los lastimé, que yo los dañé, que yo hice esto y esto, y perdónenme. Y perdónenme y yo los perdono a ustedes. Cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Cómo realmente, qué fuerza, qué es lo que tuviste que hacer para llegar al punto de decir, yo tengo que perdonar y yo tengo que recibir ese perdón? Como también lo mío es el derecho, ¿verdad? En el derecho se conoce que hay delitos de acción y hay delitos de omisión, los delitos de inacción. Muchas veces los daños colaterales se causan a terceras personas, a las familias que están cerca de nosotros por dejar de hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que por lo general tiene un problema con una dependencia, en mi caso fue el alcohol, pero puede ser en otros casos las drogas, al tabaquismo, la persona está concentrada en atender su dependencia a lo que le está haciendo su vida feliz, digámoslo, entonces esta persona está ausente. Hay un marido ausente, hay un papá ausente, hay una persona que debe proveer al hogar y está ausente, o está el que tiene que dar un consejo, está ausente. Y esto puede ser el papá, puede ser la mamá o el mismo hijo. Y cuando nosotros hablábamos también de los grados de perdón o de los tipos de perdón, muchas veces los mayores daños que hace una persona cuando tiene dependencia del alcohol
el mayor daño se le hace a las personas que están más cercanas, a los hijos, al cónyuge, a los padres, a los hermanos, porque, por ejemplo, la falta de perdón hace que, en mi caso, por ejemplo, me hacía tener una ira, tener un coraje, un resentimiento interno y dentro de las múltiples causas que ya hemos abordado en programas anteriores. Entonces, este tema era una mezcla de sentimientos que confluían y entonces la persona se mantiene en un estado como digamos, de mal carácter, de mal humor. Una persona que dice, no entiendo por qué me siento enojado, no entiendo por qué me cae mal esto. Pero los primeros que son víctimas de ese mal carácter, de esa frustración de persona, son las personas que están cerca. Entonces, cuando uno no logra entender primero la causa, no logra pedirle a Dios que le ilumine la vida, quite ese orgullo, que era con lo que iniciamos el programa hoy, porque la persona dice, yo puedo. Yo conozco muchos casos de personas que, por ejemplo, dicen, no, yo soy un bebedor de fin de semana. Yo solo bebo estrictamente el viernes en la noche y el sábado, pero el domingo yo ya estoy tranquilo. Eso cree su mente, eso cree su orgullo. Lo que no sabe es que los daños que él hizo durante la noche del viernes y el día sábado van a pasar como una carne cruda en el estómago lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el próximo mes en las personas que están a su lado. Así es. Wow. Y luego de esto, la persona dice, no, yo soy alguien que solo bebo el fin de mes cuando agarro la quincena de mi aguinaldo y me la bebo toda. Sí, pero lo que no sabe esa persona es que durante ese tiempo que le dedicó a su Dios, que es su vicio, pasó dañando durante todo el tiempo, como lo que platicábamos que dice el proverbio, como una mosca, le puso los huevos de podredumbre a sus cercanos, a sus similares, y lo peor, esto va a trascender a las siguientes generaciones. ¿Por qué? La gente que está cerca y que viene atrás de la persona que es el que está siendo el generador del hecho del alcoholismo o de la dependencia, de la adicción, lo que la persona entiende son dos cosas únicamente. O esto es normal o esto es anormal. Y en cualquiera de las dos situaciones de la persona que viene detrás va a lograr entender que si es normal, él lo va a seguir haciendo con los que vienen. Así es. Porque es algo que ya, como dijo la pastora Carla, no se le puso un límite. No se dijo, esto no es normal, esto te va a arruinar la vida y se la va a arruinar a otros. Entonces la persona dice, como esto es normal, esto lo hacía mi abuelo, esto lo hacía mi papá, esto lo hacía el tatarabuelo, esto es normal. Entonces siguen arruinando la vida de las generaciones que vienen. Y cuando la persona dice, esto no es normal, esto que mi papá está haciendo no es normal, entonces esta persona empieza a agarrar un odio por esas actitudes de esa persona. Y ese odio que agarra esta persona ante la actitud que no le parece normal, se lo empieza a transmitir a la siguiente generación. Entonces la siguiente generación viene, como decía Carla, con esa señora que ya es abuelita, dice, yo sigo odiando o sigo sintiendo lo que mi papá me hizo, lo que mi abuelo hizo. El odio se da hoy, pero ocurrió atrás. Así es. De eso es que la decisión de perdonar no se da en un solo acto muchas veces. La decisión de perdonar muchas veces es todo un proceso, dependiendo de los grados de la afectación de la persona y de cómo haya vivido, perdónenme la palabra, su infierno. Porque la persona que vivió al lado de una persona adicta, de una persona alcohólica, de una persona, esa persona
es la que tiene que perdonar primero al que generó. Segundo, a mí mismo. Y luego de esto, entrar en un proceso de perdón todos los días. Porque el hecho de que yo decida perdonar no quiere decir que la persona a la que yo perdoné vaya a cambiar. Eso es lo peor de todo. Porque la persona que generó todo este asunto y toda esta inestabilidad, hay mucha gente hoy día. Nuestra sociedad está llena de gente que fue víctima de personas que eran dependientes o abusaban del alcohol o de las drogas o tenían una drogadicción o una dependencia y hoy no saben si eso es normal o anormal y eso les está afectando sus relaciones personales, sus relaciones de trabajo, sus relaciones económicas, cualquier tipo de... Entonces, la decisión de perdonar es un proceso de todos los días. Amén. ¿Qué perdono? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Cómo voy a perdonar? Pero la mejor forma de venir a perdonar es en comunión con Dios. Así es. Porque uno llega y le dice, Padre, que tengo que perdonar. Padre, yo decido perdonar. Ayúdame a perdonar. Porque eso de que perdonamos no es tan sencillo como se escucha. Es casi como lo que yo hice gráficamente que hacían los romanos. Es cargar literalmente a la víctima atrás, confrontándome con eso todos los días. Entonces, todos los días me voy desprendiendo, hasta que Dios completa su obra, porque la palabra dice que el que un día empezó la obra, la va a terminar. Amén. Entonces, si Dios así es. Que se hagas como un proceso de perdón y se lo dejas a Él, reposas en sus manos, Él te va a dar las claves y las instrucciones para llegar a la victoria del perdón. Gloria a Dios. Amén. Así es. Wow, qué lindo, qué lindo. Mira, qué lindo que pudiste llegar a ese punto de libertad, Santiago. Qué hermoso, de ya no tener esa, como decía al principio, esa carga, ese muerto, ese delito que llevabas ahí en tu espalda y amarrado con ese alambre de puya. Imagínate qué dolor. O sea, si podemos entender el perdón cuando lo llevamos por año, es un dolor. A veces yo veo personas que no pueden ni ver para arriba y como que andan, hasta sus pies los arrastran porque llevan aquella bolsa de falta de perdón, de resentimiento en su corazón. Pero, ¿sabes? Puedes hacerlo. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santiago tuvo que pasar tuvo que agarrar ese paquete, como dijo él, de perdonar la causa por la cual él fue introducido, ¿verdad? Ese vicio, perdonarse a sí mismo y pedir perdón a los que él lastimó, a los que él dañó, para llegar a estar donde él está y recibir esa verdadera libertad. La Biblia dice en 2 de Corintios 15:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que Santiago, hoy este versículo tú lo puedes declarar libremente, que todas las cosas viejas ya pasaron, que esos días oscuros, esos días de depresión, de ansiedad, esos días esos días malos se quedaron atrás. Ahora todas esas cosas son el pasado, ¿verdad? Y aquí todas las días de tu vida ahora son hechos nuevos. ¿Pero por qué? A través de Jesucristo, a través de una decisión. Él decidió darle una oportunidad a Jesucristo a que cambiara su corazón, a que cambiara su caminar. Amén. Y esa oportunidad la tienes tú en esta noche. Esta oportunidad, Dios te está dando una oportunidad para que seas libre de cualquier vicio, seas libre de cualquier adicción, seas libre de cualquier pecado, porque cuando venimos a Jesucristo somos nuevas criaturas. Y no sabes que no solo nos hace nuevos, no solo nos transforma, pero Él sana nuestro corazón. Sana de dónde venimos. Nos sana de todas esas heridas, como dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice allá en Jeremías.
porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Muchos de nosotros hemos venido, nos sentimos así, que nadie da nada por nosotros, que no nos dan el valor que nosotros nos merecemos. Hemos sido desechadas, hemos sido heridas de tal manera y pensamos que no valemos, pero sabes, tú vales la sangre de Cristo. Amén. Tú eres importante, como decía Santiago al principio, tú eres único, eres única y Dios te ha dado un valor tan hermoso y hoy es el día en que tú puedes reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador y que murió en la cruz y que perdonó tus pecados y ahora Él puede hacerte libre. Ahora Él puede dejarte que esa vida se quede atrás. Así es de que hemos llegado a nuestro final, a nuestros minutos finales del cierre de este segmento. Y yo quiero decirles que, mire, Dios es tan maravilloso. Santiago y Carla, Dios es tan lindo, ¿no? Porque yo creo amén. En tu proceso, Santiago, yo tuve mi proceso. Aún seguimos todos los días, porque no estamos exentos, ¿verdad? A que sigamos siendo heridos, porque somos humanos, nos va a doler. Pero tenemos ahora la respuesta, tenemos la solución, la llave para no quedarnos esclavizados en esa falta de perdón. Yo sé que, pastora, tú tuviste tu proceso, tú tuviste todas las cosas que quedaron atrás. Ahora tú eres una nueva criatura. Nosotros tres somos un trío de nuevas criaturas. Amén, así es. Amén. ¿Cómo puedes experimentar tú esa felicidad, esa paz que solo Jesucristo puede transmitir en nuestra vida, esa armonía, esa gracia, ese favor que solo Dios nos puede dar? Tú también lo puedes experimentar. No soy la única, no somos los únicos que podemos ser restaurados, que podemos ser libres y que podemos recibir el perdón de parte de Dios. Bueno, llegamos a nuestro minuto final.